Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos o buenas noches si lo prefieren a este debate público de hoy en el que les proponemos varias cosas. Les proponemos empezar debatiendo si existe o no ese cerco a Oviedo del que tanto habla el alcalde ovetense Gabino de Lorenzo y que tanto desmienten desde otras ciudades de eterna competencia como Gijón. Vamos a hablar de eso, pero de otros muchos asuntos, los que componen la actualidad de este día, con quienes son nuestros invitados y a quienes les presento ya inmediatamente, empezando por Ignacio Prendes, portavoz de Unión, Progreso y Democracia. Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Y siguiendo por Román García, que es profesor de filosofía. ¿Qué tal, Román? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Y Emilio Huerta Triqui, ex secretario general de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Emilio? Bueno, muy bien. Bueno, podemos empezar, si queréis, por ahí, por lo más inmediato, ¿no? Por Oviedo y por ese cerco a Oviedo. ¿Creéis que existe? Yo no sé dónde vivís cada uno, lo desconozco completamente, pero casi mejor incluso, porque ¿creéis que existe ese cerco a Oviedo? Empezamos por Ignacio. Yo vivo en Gijón, ¿eh? Vale, voy a empezar pues diciéndolo bien. así, porque no, Bien, pero vamos, está bien. Precisamente este debate, el debate del cerco a Oviedo, pero es un debate más amplio, ¿no? En el que podríamos hablar casi del localismo, el inveterado localismo asturiano. A mí es un debate y un discurso que me cansa, que me aburre muchísimo, la verdad, ¿no? Y creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en Asturias, precisamente, ¿no? La incapacidad que tenemos de pensar en comunidad, ¿no? De pensar que somos una comunidad pequeña, de escasamente 1 millón de habitantes, y que cada vez que se plantea cualquier equipamiento, cualquier infraestructura, hay que andar jugando con todos estos equilibrios y demás, y a mí eso me parece que es un hándicap al desarrollo de Asturias evidente, ¿no? Por otra parte, el discurso de Gabino de Lorenzo es un discurso clásico que él arrastra ya desde el principio de su acceso a la política y que vuelve a retomar cíclicamente. Me acuerdo todavía la campaña de recogida de firmas contra los premios Príncipe de Asturias, en fin, cada vez que entiende que yo creo que necesita reforzar su papel como figura política, pues hace este tipo de apelaciones, ¿no? Yo sinceramente creo que además de lo que se está hablando, de lo que utiliza como excusa, que es el tema de la universidad, es un asunto, en fin, que sí que es de los que se deben de pensar en conjunto. Tenemos un campus en Mieres, tenemos, en fin, en Gijón también un campus, y en Oviedo. Y yo creo que hoy en día pensar que con las distancias que hay entre Gijón, Oviedo, Mieres, en fin, puede haber un campus circunscrito a una ciudad, o que una facultad de minas se pueda instalar en Mieres, se pueda instalar en Oviedo, supone algún detrimento para los ciudadanos de Oviedo, me parece que es un discurso pequeño, un discurso, no sé, iba a decir aldeano, pero no me gusta, porque bueno, es una acepción que se utiliza mucho aquí en Asturias con términos peyorativos, aunque para mí no tiene ningún término peyorativo, ¿no? Pero que quiere decir que es una manera de pensar muy pequeña, muy reducida a lo inmediato, ¿no? Román. Pues yo recojo básicamente lo que acaba de decir Ignacio, e incluso, pues bueno, no sería tan grave que el gobierno del Principado trasladara la catedral a Gijón por el tema de conservar la piedra, ¿no? Yo creo que Gabino exagera, porque vamos, el salitre afecta mucho a la piedra, ¿no? Te digo, pero bueno, aceptamos como tiene otros mosmos. Sí. Yo creo que tienen otras claves. Estos discursos localistas tienen las claves esas de desviar la atención sobre otros temas. Yo creo que después de la que se montó en Oviedo con el tema de la reducción de presupuestos, que en principio pretendía ser una cosa pues demagógica también, de mirar, que me apretó el cinturón, pero claro, se volvió, yo creo, un poco contra el alcalde al ver por dónde se reducían los presupuestos y a quién afectaban, ¿no? Y entonces yo creo que al eso volverse contra él, pues ha vuelto a esos temas de la madreña, del yo contra los vecinos, ¿no? Que siempre ha resultado, porque es muy fácil fomentar envidias y tal, ¿no? Pero vamos, yo creo que no hay ninguna cuestión objetiva como para que esto pueda ser así. Incluso yo estoy de acuerdo también con lo que decía Ignacio, de que siendo una región como somos de menos de 1 millón de habitantes, o se empieza a pensar en global,
o desde luego tenemos muy pocas salidas, ¿no? Incluso, bueno, es ridículo plantearlo precisamente en el tema de la universidad, que nos vamos a quedar casi sin universidad por el tema de Bolonia, porque no vamos a cumplir los requisitos en la mitad de las facultades, gracias precisamente a las políticas localistas y regionalistas que se han llevado por parte de la universidad, incluso, no solo ya por alcaldes y tal, ¿no? Sino por qué visión se ha tenido la Universidad de Oviedo, que ha sido eso, muy localista, en vez de intentar pues tener un prestigio pues a nivel más allá de la región y de intentar ganar nuevos espacios y abrir tal, siempre ha estado bueno, pues a lo poco que se hacía aquí, incluso oponiéndose a apertura de cosas y a diversificación de lo que se hacía, y yo creo que todo eso, pues bueno, pues se va a pagar, ¿no? Y era lo que teníamos que estar preocupados en remodelar todo eso, ¿no? Todavía recuerdo yo con el tema de minas en concreto, pues la oposición a planes de estudio nuevos, ¿no? Que había que seguir sacando ingenieros de minas y de carbón, si podía ser, ¿no? Y claro, eso es un poco ridículo dada la situación general, ¿no? Triqui. Sí, bueno, a ver, yo creo que Gabino saca el espantajo, como otros que saca en todo momento, para tratar de ver si tapa la realidad de lo que él mismo está abocado a tener que asumir. Es decir, claro, llega un momento de una crisis tremenda, que va a ser muy fuerte para los sindicatos, para los ayuntamientos en el tema de financiación, que en el Ayuntamiento de Oviedo va a tener una gravedad mucho mayor en la medida que la política que él hizo, en muchos casos de despilfarro, no tiene un duro en las arcas. Entonces, usando una demagogia tremenda, yo me reiría ahora mismo viendo que amenaza hasta con movilizaciones. Yo le diría, mire, señor alcalde, la primera movilización que va a tener usted más seguida es la que va a tener mañana delante de su ayuntamiento, donde la gente va a decir democracia sí, caciquismo no, en la medida que usando demagógicamente esa crisis que usted tiene, quiere aparecer ante el ciudadano de Oviedo como una persona que gestiona de maravilla y que hace recortes de gastos, pegando demagógicamente unas pinceladas y hablando de una equidad que entraña otras cuestiones. Se queda tan conforme diciendo y atacando con mucha razón a Zapatero porque da 400 euros sin discriminación ninguna, y luego va él y hace lo mismo diciendo, quito un liberado a cada partido y por lo tanto es equitativo. No, mire usted, yo le voy a decir de otra manera, usted quita un liberado a su partido pero le quedan 8, usted quita un liberado al PSOE pero le queda otro, y usted quita a CID un liberado y no le queda ninguno, y no le queda ninguno porque todo esto que está haciendo ahí es precisamente para ver si se le quita a quien le ha metido la denuncia de la yeguada, que usted tendría que ser respetuoso con la justicia y esperar en qué da eso, ¿no? Yo creo que está muy nervioso en ese sentido. Y entonces saca esos espantajos. Saca los espantajos, claro, cuando ha regalado tanto dinero al siglo XXI, a Palacio Calatrava, has hecho todo, pues ahora mismo no tienes un duro. Eso evidentemente, y para terminar, no quita que algunas partes de razón tengan, pero otras las tiene y se las quita. Por ejemplo, ¿verdad? Dice, ¿por qué dio al baloncesto esa ingente cantidad de dinero el Principado? No, bien, yo no estoy de acuerdo en que se den a los equipos profesionales y que vivan de lo de ellos y que den al deporte base, de cualquier deporte base. Pero, oiga, pero usted acaba de dar 3 millones de euros al Oviedo. O sea que está en las mismas, ¿no? Yo, en todo caso, puede tener su razón un tema que a mí sí me preocupa, que no se vea desde el gobierno regional en la profundidad que tiene, que es la famosa Ronda Norte. A mí para que la Ronda Norte no es un tema que se pueda achacar a Oviedo, es un tema que es de todos los asturianos. Es decir, hay temas que, oye, lo que decía Nacho, lo que decía Morá, que aquí no podemos andar de pueblerinos, es que hay infraestructura que a mí me da igual, que esté en el Gijón, que esté aquí, que esté en Avilés, porque es todo un cogollo. Pero tienen que estar, de la que sea, culturales, etcétera, etcétera, me da igual. Y esto es una infraestructura que para evitar lo que tiene Oviedo, donde tiene que haber mucha gente de gestiones, etcétera, etcétera, que mejoraría y que no tendrá salida hasta que no tenga la Ronda Norte, pues pasa por eso. Por lo tanto, yo creo que a Gabino, en el sentido hay que hacerle ya muy poca cosa, ha perdido las elecciones y creo que ha perdido la forma de escaparse huyendo como quería huir del ayuntamiento, porque sabe que ahí ya no va a haber un duro y lo va a tener muy difícil a posteriori. Ha perdido, sabe que ya no tiene solución por la vía tal, y lo que tendrá que hacer es irse a casa, donde está ya, ¿no? En la finca de Onís, dejar la cosa tranquila y que no pica ya la gente. Claro. Ya como
estas cosas. Yo creo que decías una cosa muy acertada, y es el tema de que, bueno, en algunas cosas a lo mejor tienes razón, y es que en esta época de crisis todavía se va a acentuar más la necesidad de que seamos muy rigurosos con las inversiones públicas, ¿no? Que a lo mejor no se ha sido hasta ahora, ¿no? Y se han duplicado equipamientos, infraestructuras, cuando a lo mejor, pues, en fin, era solo con un equipamiento para toda Asturias no hacía falta un palacio de festivales en cada ciudad. O, por ejemplo, él habla de la temporada de ópera y dice, bueno, que se pretende duplicar esa temporada de ópera y subvencionar una temporada de ópera en la Universidad Laboral de Gijón, ¿no? Bueno, a mí me parecería mal eso. Es decir, realmente la ópera, y hay una temporada de ópera tradicional y con calidad como es la que hay en Oviedo, pues subvenciones la de Oviedo, que es la de toda Asturias, no es la de Oviedo, es la temporada de ópera de Asturias, ¿no? Bueno, y alguna otra cuestión más en ese sentido, pues sí puede tener razón, ¿no? Pero yo creo que la clave está un poco en lo que decías al final. Él hizo una excursión tratando de ser por las listas nacionales en las últimas elecciones como líder nacional, tratando de ir al Congreso. Perdió esa apuesta que hizo, precisamente por haber hecho una campaña absolutamente localista, absolutamente pueblerina, absolutamente de corto alcance, ¿no? Y entonces yo creo que él se ha quedado reducido, pues eso, a un líder local, puramente local, cuando fue, no podemos olvidarlo, no hace tanto tiempo, en el mes de marzo, la gran apuesta del PP asturiano para ganar las elecciones legislativas, unas elecciones que eran en clave nacional y que no supieron entender para nada qué tipo de mensaje era el que tenían que lanzar en esas elecciones. Sí, no, y es más, yo creo que si realmente quisiera hacer una crítica pues al gobierno regional y a cierta concepción del despilfarro y etcétera, etcétera, yo creo que lo que tendría que haber criticado eran los pactos que se acaban de establecer, que son puramente para salvar los trastos y a base de chequera y de colocar a gente, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me parece absolutamente criticable. En cambio, sobre eso no dice nada y desvía ahí a una cosa, pues, Yo vuelvo a decir que me parece que lo fundamental aquí es que ha metido la pata con el tema de la candidatura de Ciudadanos y que fundamentalmente era eso, alguien molesto que le quiere quitar movilidad. ¿Y cómo se quita movilidad? Pues a través de los recursos, ¿no? Y claro, eso pues le ha salido mal porque intentó vestirlo de una manera y claro, se vio muy fácilmente que de recorte económico no había nada, que era simplemente el dejar fuera a una persona, concretamente a Rivi. Y entonces, pues para desviar, es el sacar un tema de estos que siempre son polémicos y que en definitiva no se aporta nada, y siempre es discutir sobre tal. Porque cuestiones puntuales como las que se están apuntando aquí, pues sí es lo que tenía que estar en el debate regional, ¿no? Pues si Asturias eso tiene que tener una temporada de ópera o no, y qué presupuesto tiene que tener, si tiene que apoyar el deporte y de qué manera. Ese tipo de debates sí serían útiles y yo creo que podrían dar a la región pues una pujanza, ¿no? Pero todas estas cosas de que si me lo quitas a mí voy por otro sitio, eso no va a ningún lado. Y además que muchas veces es falso porque son dinámicas que incluso yo creo que ni tienen que ver con el gobierno regional. O sea, en lo de la universidad hay tal cúmulo de tensiones de tirar para un lado y para otro que bueno, sobra el gobierno regional, ¿no? Me imagino que habrá más intereses por parte de los que son universitarios. Y me aportas una cosa, Triqui, ya que estamos hablando de Rivi, ¿cobraba o no cobra sueldo Rivi del Partido Comunista? Porque estamos asistiendo en los últimos días a ese juego de ping-pong. Yo creo que Rivi hoy en los medios de comunicación, lo que leí, creo que va a misa. A mí me parece que a Caunedo le han metido una bola. Y creo sinceramente que tuvo que ser alguien de Izquierda Unida. En cuanto hay un rompimiento tan gordo como Cuba, que era unida, alguien que no está muy enterado le soltó esa pepita y yo creo que ahí están los datos. El que quiera saber dónde está un contrato, que desde luego, y que yo sepa, el PC nunca la había hizo ese tipo de contrato y muy tarde ya empezó a hacer algún contrato miserable. O sea, si hay cantidad de gente, o sea, yo me río. Gerardo Iglesias yo también, era secretario general del PC a nivel del Estado, y tiene vacíos de cotización porque no se cotizaba por él aquí cuando estaba aquí de secretario general. No me creo absolutamente nadie. Alguien la metió ese embolado
porque ellos ahora se ven un poco cogidos. Se ven cogidos porque se han metido en algún lado que le están dando respuesta. Pero por hoy ejemplo, estaba Caunedo un contrato desde el 2007, si no me equivoco, blindado y fijo, decía además, de RIBI con el PCA. Bueno, que no me creo absolutamente nada. O le tomaron, alguien le tomó el pelo, porque esas cuestiones no existen dentro del PC, que yo sepa, y no creo que las hayan inventado nada, y el RIBI está diciendo escalonadamente dónde estaban sus contratos, dónde era y qué era y cómo se hacía, y lo que él cobraba, que es lo más importante, que se queden con lo que cobraba. Yo cuando fui diputado, yo no me enteraba, te daban un dinero que iba al partido, además me parece que iba directo a la cuenta del partido, y luego te daban unas dietas, el partido, a mí no me los daba en el Principado, eso lo llevaba al partido, porque falta le hacía, no, el PC y Izquierda también, y yo no sé ahora a última hora, cómo funcionan eso, pues el funcionamiento no tiene nada que ver con el PP ni el Partido Socialista, que como decía algún socialista, se quedan con todo y encima no pagan la cuota, y dicen que son socialistas algunos, no, y para terminar en dos cuestiones, a ver, señor Gavino, explique usted al pueblo cómo está pagando anualmente 190.000 euros a dos asesores, uno, un arquitecto cuando tiene el arquitecto municipal, pero otro que es más gravísimo a mí, don Agustín. ¿Qué informe les da ese señor? ¿Qué informe les da? ¿Por qué le da a usted esos ¿por qué no explica al pueblo por qué le está dando 90.000 euros? No lo entiendo. Y luego, evidentemente, proyectos que sean de verdad debate, que en esta región lamentablemente caemos en los pueblerinos y no hay forma de hacerlos bien. Por ejemplo, él se queja, y puede tener parte de razón en cosas, el Museo de Bellas Artes es muy importante, se está dejando ahí de cuestiones y se estuvieron metiendo ingentes cantidades de dinero, muchas veces sin saber para qué, en el tema de la laboral por un elemento que nadie supo qué hacer con la laboral. Y entonces inventó hasta un despacho el señor Arece, claro, que no sé qué pinta ese despacho ahí, ya estamos pareciendo como que la República de Cataluña abriendo embajadas afuera y cuestiones de esos temas de pérdida de dinero. Pero claro, él tampoco lo plantea por ese sentido. Él lo que hace ahora es, como digo, levantar espantajos con el dichoso cinturón y demás, porque que haya dos o tres cosas que efectivamente son, pero hay otras también que tuvo aquí en su momento y nadie le dijo nada desde Avilés ni desde Gijón para hacer lo que él hizo, pues también con esa posición contra lo de Niemeyer de Avilés, ¿no? Avilés, que es quien menos ha cogido de una gran reconversión que tuvimos los hidrógenos, y en parte porque los sindicatos ahí no fuimos capaces de hacer lo que hicieron los sindicatos mineros. No sacamos contrapartida, que fundamentalmente era Avilés y Gijón. No fuimos capaces en la reindustrialización de sacar cosas concretas. Y meterse con Avilés, que no le tocó nada a la pobre Avilés. Bueno, Romano o Ignacio, si queréis aportar más de este asunto, si no, pues casi que mejor. Casi que os lo agradezco y así cambiamos de asunto, porque hoy publica el Confidencial Digital que Zapatero está comunicando ya a sus íntimos que no va a ser el candidato en el año 2012. ¿Os creéis vosotros esta información, esta noticia, que por cierto dicen que la ha lanzado Bono, ¿no? No. Bono ya lo había lanzado, que salió de Bono. Si os recordáis, sí, hace Bono, tiempo que Bono lo había lanzado. Claro, le armaron una porque a la altura aquella que lo había lanzado, aunque fuera verdad, no puedes hacerlo en términos políticos, es muy temprano y demás, ¿no? Pues puedes armar una guerra dentro del partido, entre ellos él, que lleva un guerrero que era lo que quería ser. Hay que pensar que el Zapatero ganó por 8 votos a Bono solamente. Yo me lo creo, después de que yo he sobremojado de lo que había dicho, sobre todo teniendo en cuenta la gran crisis que tiene y el follón donde se ha metido Zapatero con el tema de los nacionalismos y demás. Él tiene un país que si ahora mismo está el PP prácticamente igual que él, es por el desastre del PP interno y que tiene un follón montado y que no son capaces de tal. Pero es que la crisis, el paro, los grandes problemas que va a tener este país, al que esté gobernando, yo digo, siempre al que esté gobernando, que de cualquier forma se va a encontrar con una panceta aquí tremenda, tiene tal nivel de desgaste que entre otras razones él tenía que saber que pierde. Pero bueno, dice, el mejor marchar, pero quedó un poco bien. Ignacio. Largo me lo fiáis, que dicen la frase clásica, ¿no? Porque vamos, decir en el 2008 que voy a dejarlo en el 2012, bueno, de aquí al 2012 pueden pasar tantísimas cosas. Elecciones adelantadas, entre otras cosas, puede haber elecciones anticipadas, no sé, ya veremos, ¿no? Pero vamos, yo lo que sí creo es que la limitación de mandatos debería de ser algo establecido legalmente. No que sea el deseo de este o aquel gobernante que, bueno, que parece que nos están perdonando la vida, ¿no? Que se están dando una dádiva y decir, no, yo me voy, tranquilos, que yo dentro de 4 años me voy. No,
yo creo que la limitación de mandatos es un principio fundamental de la democracia, porque eso permite que entre aire fresco, permite respirar, permite que la gente pueda pensar en que tiene que ganarse la vida con ocupaciones distintas de la política, ¿no? Porque hay gente que lleva haciendo carrera política, bueno, desde la más tierna infancia casi, ¿no? Desde la adolescencia, van ocupando puestos políticos colocados por los partidos y ahí permanecen, ¿no? Entonces, más que sea una propia algo que salga del propio político, yo creo que debe ser algo que esté establecido legalmente, ¿no? Y no me creo, sinceramente, no me lo creo, me parecen que son rumores interesados, y no creo que un político como él, por los problemas, por el nivel de conflictividad al que vamos, vaya a decir que va a arrojar la toalla, ni mucho menos. Yo creo que es una persona, en fin, un político de estos, como se suele decir, de raza, y que... No, hace tiempo poco. De raza política, es decir, de los que lleva de los que yo digo que lleva haciendo carrera política desde la más tierna infancia, porque yo creo que vamos en la universidad, que yo sepa, estuvo 6 meses. De profesión, más que de raza. De profesión, sí, de profesión política. Entonces, bueno, estar ahí ahora de presidente del gobierno, y bueno, no sé, creo que no me lo creo, vamos. Bueno, yo si lo dice Bono, pues lo creo, porque como tiene contacto comunicación con otro el más allá. Con el más allá, pues entonces puede ser, pero eso es un asunto del más acá. Pero desde luego, vamos, es muy pronto para empezar a hablar de esos temas, y sobre todo porque hay un montón de temas pendientes que pueden hacer girar todo, o sea, eso, desde elecciones anticipadas hasta la obligación de mantener el mástil aunque él estuviera decidido a todo lo contrario. Pero de todas formas, yo lo que no estoy muy de acuerdo es en el tema de lo de la limitación de mandatos, porque o sea, hay tantos casos a favor como en contra. En países donde está limitado los mandatos, eso es un desastre absoluto, tanto en la continuidad de las políticas como en la corrupción, porque como todo el mundo sabe que se va, pues... Y yo creo que el problema más de lo de la carrera política de la gente no es la de los políticos, o sea, no es del señor que hace carrera política, pues de concejal a diputado, de diputado a senador, a cargos electos, sino es todo el engranaje ese de puestos de confianza que muchas veces nos dejan mucho que desear. Y entonces, pues personas que pierden las elecciones, pues se les nombra directores. Digo aquí el caso de Oviedo, el que se presentaba por Izquierda Unida, ¿no? El pierde las elecciones porque no lo conocía ni su madre a la hora de comer, y resulta que va de director general. Y lo digo también a nivel nacional, el que presentó el Partido Socialista como candidato a Madrid, que tampoco lo debía conocer nadie. Miguel Sebastián. Pues, y va a pasar ahora, Román, en el gobierno del Principado, con la entrada de los dos consejeros de Izquierda Unida, las exconsejeras y demás. Ese es el tema. Van a ir a parar, pero tendrás que convenir conmigo que si hay una limitación de mandatos, si sabes que la persona que te ha nombrado va a tener que irse a su casa, o ese puesto va a tener que dejarlo libre de venir otro, todo ese conjunto de asesores, de gente que arrastras y que llevas contigo, bueno, pues no van a tener una seguridad de que van a poder continuar. Pero estamos confundiendo los cargos políticos precisamente con los cargos administrativos. Claro, yo creo que un país, hay una expansión de la política, en el cual hay un sistema de funcionariado, haya una tradición democrática, porque esto, bueno, evidentemente, pues cuando empieza la democracia, pues hay que justificar muchas cosas, como tema de asesores y tal, pero hoy no está justificado que haya cantidad de cargos de confianza, incluso a nivel básico, o sea, a nivel de jefe de servicio. Ya no estamos hablando de yo creo que bueno, es cierto lo que tú dices en los pros y los contras de los mandatos. No obstante, puestas las cosas en lo que yo vi en España, yo soy partidario de los 2 mandatos. Bien le venía, ¿no? Y la forma de atajar corrupciones son otras, porque con 2 o con 1 o con 3 la corrupción sigue persistiendo. Luego me parece que tenemos un punto ahí que podemos ver cosas detrás. A mí me molestan más otras cosas de las que tú dijiste, porque me molesta bastante más que los que vienen son hereditarios ya, donde ni los partidos, las bases no pintan nada. Es la cúpula, y en todo caso es ya el secretario general. Hoy se le está acusando precisamente a Felipe González, por lo que el punto que vamos a tratar, de algunos medios ya,
de presidencialista a niveles increíbles que no tuvo ni tan siquiera Felipe González capacidad de hacer, dirigir, nombrar, poner, tomar las decisiones, incluso al margen de lo que es su propio gobierno, ministros de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es el gran problema donde podemos estar metidos, que incluso un país, pero claro, este hombre ahora mismo, a mí no me extraña nada, no me extraña nada, porque pasar, como lo estamos viendo, de no levantarse ante la bandera de Estados Unidos, a cogerse el palo de la bandera ahora y al liberalismo, el faro que ilumina ya me el deja mundo. asustado. Aquí ya no va a saber nadie, si ya estaba confuso la izquierda y la derecha, con él ahora mismo, la zapatilla esta que está montando en sus posicionamientos, ya es muy difícil aclararse, porque además es verdad, Estados Unidos ahora mismo está haciendo políticas keynesianas y bueno, socialdemócratas, ya quisiera la socialdemocracia, momentos dados, ¿no? Ante la banca y lo demás, ¿no? Que yo no me creo que eso va a ser mientras les saques el puchero hacia adelante y a los 4 días que eso esté arreglado, vuelve otra vez a su sitio, porque va a seguir siendo liberalismo a tope y todo lo demás, ¿no? Pero yo os digo la verdad, yo creo que él habló ahora para las dos situaciones que pudieran darse, de quedarse o marcharse. Y entonces quiere más tener justificado el tener que marcharse porque lo vean mi negro, decir, no, yo ya había avisado que eran 2 mandatos, y me lo creo, que esté trabajando y que tirara eso. No, y estoy convencido, ¿no?, que va a haber elecciones anticipadas. Él públicamente nunca lo dijo. Pero él no lo puede decir, él no lo puede pero por decir. ejemplo tenemos un ejemplo, Aznar pero sí lo dijo, pero lo dijo Aznar lo dijo con 4 años de anticipación, y la gente se creía que no lo decía. Tú, hay cosas que no tienes por qué decir y usas a otros para que lo digan. Eso es como quién fue el que dijo que el rey llamó 6 veces vamos a ver el segundo punto, a la Moncloa. ¿Tú no te lo crees? Pues yo me lo creo. Claro que me lo creo. Bueno, y es fácil de saber por dónde vino la cosa, sabiendo cómo funciona este país y los favores que hay que hacer unos a otros, y salió con consenso seguro de la Moncloa, pero para que se sepa que no está solo el señor Zapatero con esa operación, ¿no? Pero yo creo que o sea, volviendo al tema de lo de las reelecciones y tal, yo creo que el problema es desviar el tema. Yo creo que hay que discutir, por ejemplo, eso, la independencia de los poderes, que el Tribunal Constitucional lo tenga que nombrar el Parlamento, pues bueno, puede ser normal, porque evidentemente tiene que interpretar las leyes en el espíritu que ha sacado y que ha sacado el Poder Legislativo. Pero el Tribunal Supremo, yo no entiendo por qué tiene que... y el Tribunal de Cuentas menos. El Tribunal de Cuentas no lo puede poner el partido que está en el gobierno, ni el de la oposición. Porque si lo pone ahí estás mezclando alguna cosa. Sí, por no marcharnos demasiado. Ya lo que iba no es a discutir de esos temas que evidentemente tienen calado. Pero creo que el debate está ahí. No ya está, lo veremos. No está si Zapatero se va o no se va. No está en que si tienen que hacer mandatos. Podemos hacer alguna porra, a ver si se va o no se va. Bueno, vamos a hacer porras también y saber si el gobierno intervendrá o no para que Repsol no caiga en manos, parte de sus acciones al menos, de los rusos. No sé si vosotros creéis que debería intervenir o no para solucionar este tema. Yo creo que, estamos... Un poco lo decía Triqui, ¿no? Un día se despierta como abanderado de las soluciones de izquierdas y de la socialdemocracia, y al día siguiente hace un canto y una fe al liberalismo y a la no intervención en el mercado y en las empresas privadas. Hombre, aquí vamos a ver. Se hizo una intervención en su momento, incluso legislativamente, con un decreto dictado específicamente para esa situación, para impedir que E.ON, que era una empresa alemana, una multinacional alemana, en fin, dentro del mercado comunitario, con lo cual, si creemos en la existencia de ese mercado comunitario, para nosotros debería estar al mismo nivel que otra empresa española, y se hizo una intervención específicamente para que E.ON no entrase en Endesa, ¿no? Entonces, ahora resulta que Repsol, que es una empresa estratégica, pero estratégica de las de verdad en España, ¿no? Porque controla el tema de la energía, del suministro de la energía y demás, resulta que la dejamos, hacemos un canto al liberalismo y la dejamos. El problema no es que sea una empresa extranjera, es que es una empresa directamente vinculada con el Kremlin, y sabemos qué tipo de gobierno es el que hay ahora mismo en Rusia y cuál es la política de Putin y de qué manera la influencia de la política Rusia en los mercados internacionales y ese expansionismo ruso, en fin, y que no es un régimen democrático como occidental
en fin, como conocemos en la Europa de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, dejar simplemente Repsol, ya digo, con lo importante que es para nosotros, en manos de ese tipo de empresas, me parece una auténtica irresponsabilidad, y que además responde a la intención de evitarle un problema a otra empresa privada, que es a SACIR, ¿no? Una empresa que ahora se está viendo que esa política durante cuatro años de colocar y de promover a empresarios amigos para que tomasen posiciones en empresas estratégicas como Repsol es una auténtica barbaridad, y esos empresarios de la construcción tomando posiciones en empresas de energía, pues ahora vemos el problema que supone, ¿no? Entonces, nos queda muy poquito tiempo, así que os pediría brevedad a los dos para aprovecho yo lo que quiero aprovechar, porque la derecha está usando mucho, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste sobre Kremlin y toda esa cuestión, pero está usando mucho del régimen comunista, y es decir, que lo de Putin y que pero no por comunista, no tiene que caer no, con el comunismo. En absoluto, Es una mezcla mafia de poder absoluto y de millonario, multimillonario. Claro, es un capitalismo. Tienen el centro de Moscú, que ya mejoró lo que es Nueva York y Marbella. Y el 20% Marbella. de Lukoil no, yo decía, el gran problema pero habría que explicar por qué, eso que tiene el gran problema aquí no es Repsol, es don Luis del Rivero. Claro. La operación que hizo en su momento, entrando a saco el propio gobierno, la Moncloa, no solamente buscando esto para que entrara en Repsol, dándole el dinero, que no tenía un duro, a un ladrillero que ni tenía ni idea de eso, ¿no? Lo cogen, el ICO entra en acción y busca 42 entidades, entre ellas el Banco Santander, que está ahí a mano siempre para los favores del presidente, y no se sabe por qué ahora este hombre que tiene detrás, que sepa, para decirle, oye, me habéis metido aquí, ahora me tenéis que salvar, y además quiere dinero. O sea, él que no puso un duro en esto y encima quiere ganar dinero. Sí, además, a mí me parece que es una barbaridad. Yo creo que, a pesar de lo que diga Zapatero, que es posible que tengan sus ministros hasta divididos, la operación está poniéndose muy difícil hasta para los bancos, porque hoy todavía Standard y Poor's, como se pronuncia en inglés, que es una de las que valoran la solvencia de las empresas, la solvencia de esta empresa es cero patatero, peor que Gazprom. Que no da un duro por ella, o sea, que no se sabe aquí. ¿Y el rey qué? ¿Qué papel es ese del rey? El de Zapatero, abrazaos, para que meternos ahí, que es que controla la Casa Real también el petróleo, o sigue controlándolo, que es que aquí la gente, yo quedo alucinado, yo no sé lo que opinas tú de eso. Parece que está confirmada las 6 llamadas en un día a Zapatero de... Hasta 6 llamadas dicen que hubo, ¿no? Y además eso supongo que lo saca la Moncloa. Lo saca la Moncloa para Zapatero no verse solo, si tiene que decir y echar esto para adelante, y decir, voy con el rey, aquí está la Casa Real también, digo yo, porque eso salió de donde salió, de su amigo, de director del Público, y el que lo puso a vivir el señor Zapatero, ¿no? Sí, yo todas esas cuestiones de operaciones económicas siempre, en principio, me dan mucho respeto, porque siempre hay oscuras intenciones por detrás. Y sí es verdad que ahí es donde estaría muy bien que funcionaran los tribunales de cuentas, de auditorías, etcétera, etcétera, que pudieran revisar esas operaciones, porque muchas veces pues hay cuestiones irregulares, como tema de créditos, como bancos que antes de que se formalice la operación están ya dando apoyos económicos, con lo cual quiere decir que por lo menos está funcionando información privilegiada o favores o cosas por el estilo, ¿no? Y luego, bueno, pues esto de que las empresas sean rusas, bueno, pues eso, hay capital americano por ahí, con lo cual a saber por dónde viene el otro lado, ¿no? Y entonces esto son cosas así muy... De todas maneras, también hay que recordar que en la operación del gas el gobierno español tuvo varias multas por parte de la Unión Europea por precisamente meterse... Pero en aquel momento no tuvieron ningún empacho, digo, incluso sacaron un decreto específicamente para evitar la entrada de E.ON en Endesa, y el argumento era que Endesa era una empresa, los campeones nacionales, aquella famosa frase de los campeones nacionales. Aquí se podría llamar al patriotismo de los ciudadanos, de que Repsol fuera española, que compraran acciones y que se quedaran... Pero claro, es muy difícil explicarle a los españoles que Repsol es española cuando la gasolina está al precio que está, ¿no? Porque no lo notamos para nada que Repsol sea española. ¿No? Y cuando baja tampoco, además. Y cuando baja, ¿no? Solo cuando sube. Ha bajado el 50% el barril. Solo cuando sube. Pues Román, Ignacio, Atriqui, a los tres muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en este debate público. Mañana volvemos, ya saben, después del informativo debatimos sobre la actualidad, ya ven que no solo de Asturias, también nacional o internacional incluso. Gracias, hasta mañana.
cada uno, lo desconozco completamente, pero casi mejor incluso, porque ¿creéis que existe ese cerco a Oviedo? Empezamos por Ignacio. Yo vivo en Gijón, ¿eh? Vale, voy a empezar pues diciéndolo bien. así porque no, Bien, pero pues vamos, está bien. precisamente este debate, el debate del cerco a Oviedo, pero que es un debate más amplio, ¿no? En el que podríamos hablar casi del localismo, el inveterado localismo asturiano. A mí es un debate y un discurso que me cansa, que me aburre muchísimo, la verdad, ¿no? Y creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en Asturias, precisamente, ¿no? La incapacidad que tenemos de pensar en comunidad, ¿no? De pensar que somos una comunidad pequeña, de escasamente 1 millón de habitantes, y que cada vez que se plantea cualquier equipamiento, cualquier infraestructura, hay que andar jugando con todos estos equilibrios y demás, y a mí eso me parece que es un hándicap al desarrollo de Asturias evidente, ¿no? Por otra parte, el discurso de Gabino de Lorenzo es un discurso clásico que él arrastra ya desde el principio de su acceso a la política y que vuelve a retomar cíclicamente. Me acuerdo todavía la campaña de recogida de firmas contra los premios Príncipe de Asturias. Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos o buenas noches si lo prefieren a este debate público de hoy en el que les proponemos varias cosas. Les proponemos empezar debatiendo si existe o no ese cerco a Oviedo del que tanto habla el alcalde ovetense Gabino de Lorenzo y que tanto desmienten desde otras ciudades de eterna competencia como Gijón. Vamos a hablar de eso, pero de otros muchos asuntos, los que componen la actualidad de este día, con quienes son nuestros invitados y a quienes les presento ya inmediatamente, empezando por Ignacio Prendes, portavoz de Unión, Progreso y Democracia. Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Y siguiendo por Román García, que es profesor de filosofía. ¿Qué tal, Román? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Y Emilio Huerta Triqui, ex secretario general de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Emilio? Muy bueno, muy bien. Bueno, podemos empezar si queréis por ahí, por lo más inmediato, ¿no? Por Oviedo y por ese cerco a Oviedo. ¿Creéis que existe? Yo no sé dónde vivís. Incluso, yo estoy de acuerdo también con lo que decía Ignacio, de que siendo una región como somos de menos de 1 millón de habitantes, o se empieza a pensar en global, o desde luego tenemos muy pocas salidas, ¿no? Incluso, bueno, es ridículo plantearlo precisamente en el tema de la universidad, que nos vamos a quedar casi sin universidad por el tema de Bolonia, porque no vamos a cumplir los requisitos en la mitad de las facultades, gracias precisamente a las políticas localistas y regionalistas que se han llevado por parte de la universidad, incluso, no solo ya por alcaldes y tal, ¿no? Sino por qué visión se ha tenido la Universidad de Oviedo, que ha sido eso, muy localista, en vez de intentar pues tener un prestigio pues a nivel más allá de la región y de intentar ganar nuevos espacios y abrir tal, siempre ha estado bueno, pues a lo poco que se hacía aquí, incluso oponiéndose a apertura de cosas y a diversificación de lo que se hacía, y yo creo que todo eso, pues bueno, pues se va a pagar, ¿no? Y era lo que teníamos que estar preocupados. En fin, cada vez que entiende que yo creo que necesita reforzar su papel como figura política, pues hace este tipo de apelaciones, ¿no? Yo sinceramente creo que además de lo que se está hablando, de lo que utiliza como excusa, que es el tema de la universidad, es un asunto, en fin, que sí que es de los que se deben de pensar en conjunto. Tenemos un campus en Mieres, tenemos, en fin, en Gijón también un campus, y en Oviedo. Y yo creo que hoy en día pensar que con las distancias que hay entre Gijón, Oviedo, Mieres, en fin, puede haber un campus circunscrito a una ciudad, o que una facultad de minas se pueda instalar en Mieres, se pueda instalar en Oviedo, supone algún detrimento para los ciudadanos de Oviedo, me parece que es un discurso pequeño, un discurso, no sé, iba a decir aldeano, pero no me gusta, porque bueno, es una acepción que se utiliza mucho aquí en Asturias con términos peyorativos, aunque para mí no tiene ningún término peyorativo, ¿no? Pero que quiere decir que es una manera de pensar muy pequeña, muy reducida a lo inmediato, ¿no? Román. Pues hombre, yo recojo básicamente lo que acaba de decir Ignacio, e incluso pues bueno, no sería tan grave que el gobierno del Principado trasladara la catedral a Gijón por el tema de conservar la piedra, ¿no?
yo creo que Gabino exagera, porque vamos, el salitre afecta mucho a la piedra, ¿no? Te digo, pero bueno, aceptamos como tiene otros musgos, sí. Yo creo que tienen otras claves. Estos discursos localistas tienen las claves esas de desviar la atención sobre otros temas. Yo creo que después de la que se montó en Oviedo con el tema de la reducción de presupuestos, que en principio pretendía ser una cosa pues demagógica también, de mirar, que me apretó el cinturón, pero claro, se volvió, yo creo, un poco contra el alcalde al ver por dónde se reducían los presupuestos y a quién afectaban, ¿no? Y entonces yo creo que al eso volverse contra él, pues ha vuelto a esos temas de la madreña, del yo contra los vecinos, ¿no? Que siempre ha resultado, porque es muy fácil fomentar envidias y tal, ¿no? Pero vamos, yo creo que no hay ninguna cuestión objetiva como para que esto pueda ser así.